De un libro, un cuento. Persépolis, de la escritora iraní Marjane Satrapi. Y es una novela gráfica publicada en 2003. La autora describe su infancia y juventud en Irán durante la revolución islámica de los ayatolás y la guerra con Irak. Tiene una mirada crítica e irónica de una niña que crece en medio de profundos cambios políticos y sociales. A través de dibujos en blanco y negro y con un lenguaje directo, muestra cómo el régimen islámico afecta a la vida cotidiana, especialmente la de las mujeres, y cómo la represión, el exilio y la pérdida conviven con el humor y también con la rebeldía. Persépolis es en sí un testimonio sobre la libertad y el paso a la madurez en un mundo marcado por la violencia y la intolerancia hacia las mujeres. Había, una vez, una niña llamada Marjane, que crecía en una ciudad de tejados planos, jardines ocultos y montañas a lo lejos. Eso es Teherán. En su casa había libros, conversaciones políticas y abuelos que contaban historias de reyes derrocados y también de revoluciones imaginadas. Fuera de ella, las calles empezaban a llenarse de velos negros, consignas religiosas y soldados. Marjane quería ser profeta, salvar a las ancianas de la miseria y a los animales del sufrimiento. Pero también quería escuchar rock, llevar zapatillas modernas y decir lo que pensaba sin miedo. Un día, el mundo cambió de golpe. El Shah de Persia fue derrocado y muchos celebraron la llegada de una revolución que prometía justicia. Pero pronto, en lugar de libertad, aparecieron nuevas prohibiciones. Las niñas debían llevar velo en el colegio. Los chicos y las chicas fueron separados. Los libros sospechosos desaparecieron y las voces críticas empezaron a callarse. No por voluntad, sino por miedo. Marjane veía a sus padres regresar cansados de las manifestaciones. Escuchaba los nombres de amigos encarcelados o asesinados. Y trataba de entender cómo algo que había comenzado con esperanza se había convertido en una forma de opresión. En su familia había héroes y víctimas. Su abuelo había sido primer ministro antes de caer en desgracia. Y su tío Arnós había huido. Había estado preso en la Unión Soviética y luego regresó clandestinamente a Irán para acabar otra vez en la cárcel. Esta vez en la cárcel del nuevo régimen. Marjane lo admiraba como un gigante de papel y carne, un hombre que había sufrido por sus ideas, que le contaba historias de resistencia y le hacía cisnes de pan en la cárcel. Cuando el régimen lo ejecutó, y ella pudo verlo apenas una vez antes de que desapareciera para siempre, sintió abrirse una grieta profunda en su fe. Se enfadó con Dios y lo expulsó de su habitación infantil. Mientras tanto, otra sombra cubría el cielo: la guerra entre Irán e Irak. Sonaron sirenas, cayeron bombas y los refugios se llenaron de vecinos que rezaban y de niños que intentaban comprender por qué morían amigos, por qué se derrumbaban casas. Muchos niños pobres recibían pequeños llaveros con llaves de plástico dorado. Les decían que si morían en el frente,
esas llaves le abrirían las puertas al paraíso. Marjane y su familia veían en esos regalos una mentira cruel, un engaño que cegaba a quien menos tenía. Marjane, sin embargo, no dejó de relevarse. Se ponía las zapatillas prohibidas, una chaqueta de Michael Jackson y escuchaba música occidental en casetes ocultos. Y discutía con sus profesores cuando repetían consignas del régimen. Crecía, se hacía más alta, más contestataria, más peligrosa a ojos de quienes querían uniformidad. Sus padres empezaron a temblar cada vez que levantaba la voz en público. Sabían que una palabra de más podía significar un arresto, una paliza o incluso algo peor. Por eso, cuando se hizo adolescente, tomaron una decisión dolorosa: enviarla al extranjero. Un aeropuerto gris, una abuela que le abrazaba fuerte y le decía que nunca olvidara quién era, unos padres que sonreían para no llorar. Marjane se subió a un avión rumbo a Europa, a Viena, con una maleta y el corazón partido. Un trozo se quedaba en Irán, entre su familia y sus muertos. El otro viajaba con ella hacia un lugar donde, tal vez, podría respirar de otro modo. En Europa, describió un nuevo mundo y a la vez una soledad profunda. Conoció estudiantes que hablaban de política como un juego. Probó distintas identidades como quien se prueba abrigos de una tienda. ¡Pum! Bohemia intelectual. Tuvo también amores que le entusiasmaron y también que le decepcionaron. Fue acogida y rechazada, sintiéndose muchas veces extranjera en todas partes. El choque entre lo que había vivido en Irán, la violencia real, la muerte, la guerra, y la ligereza de algunos discursos occidentales sobre la revolución, la llenaba de rabia y de tristeza. Hubo también momentos oscuros, discusiones, rupturas, pobreza, noches en sofás ajenos y durante mucho tiempo, incluso en la calle, hasta caer enferma y terminar en un hospital. A fuerza de golpes, Marjane comprendió que había huido de un país, pero no de sí misma, y que cargar con dos muslos en el pecho, el de Irán y el de Europa, era tan difícil como también necesario. Finalmente volvió a Teherán, llevando consigo cicatrices tanto visibles como invisibles. Encontró una ciudad aún más rígida, más velos, más normas, más policías morales en las calles. Sus amigas se habían adaptado mejor que ella al juego de aparentar, de cumplir hacia afuera y transgredir en privado. Marjane intentó estudiar arte, enamorarse, casarse y ser normal en un contexto que lo ahogaba. El matrimonio fracasó, las normas la asfixiaban y la sensación de no encajar en ninguna parte crecía. Tras una crisis profunda, en la que incluso coqueteó con la idea de desaparecer del todo, tomó una decisión radical: marcharse de nuevo, esta vez sabiendo que quizás sería para siempre. Se despidió de su abuela, esa mujer que olía a jazmín y a tabaco, que le recordaba que la dignidad consiste en mantenerse fiel a una misma, y dejó Irán otra vez, con el peso dulce y amargo de sus recuerdos. Y es que Persépolis es el relato de todo ese viaje contado por Marjane, la Marjane adulta, en forma de viñetas en blanco y negro. Cuenta la niña que creía en héroes y la adolescente que discutía con Dios, la joven exiliada que buscaba un lugar entre dos mundos, y la mujer que mira hacia atrás y comprende que la libertad tiene un precio, pero también que conservar la propia voz, incluso entre bombas, velos, burkas y silencios impuestos, no solo es un acto personal,
sino una forma profunda y necesaria de resistencia. Que tengas un feliz día.